Yo solo dos pinceladas a nivel de conclusiones para cerrar y nos vamos a tomar el café. Han salido muchas ideas, pero me parece muy interesante tener al final la presentación sobre República Centroafricana, porque es como el choque con la realidad, ¿no? Es decir, toda la teoría al final va a aterrizar a un continente que todavía presenta pues serias, digamos, limitaciones a nivel de cosas muy básicas. La otra conclusión que yo quería poner encima de la mesa es: hemos hablado de un montón de mecanismos, de ONGs, de agencias bilaterales, multilaterales, etcétera. Se ha hablado al inicio de la mañana con el tema de la Declaración de París, de mecanismos que se han definido de forma común entre los donantes, etcétera, para poder llegar a maximizar la ayuda. Se han definido metas comunes, como pueden ser los objetivos del milenio, y que todos tengamos ahí un punto, digamos, de encuentro en el 2015. Pero lo que no se ha hablado en ninguna de las presentaciones, lo que no se ha definido es un modelo común de qué sistema de salud queremos en África. Y, o sea, queremos decir en global, incluidos los africanos, ¿no? Y entonces eso yo creo que es la divergencia total siempre que nos encontramos en la realidad. Y ese es el tema en el que nunca hay un entendimiento entre diferentes actores. Y sin ánimo de que parezca un chiste, pues imaginaos una mesa en la que haya un chino, un americano, un noruego y un francés, y cada uno diciendo, no, si tenemos que llegar a la meta del 2015, pero como no, pues la hoja de ruta. Y eso es lo que, de alguna forma, siempre es la gran limitante. Muchas gracias, y hay una pausa de 10 minutos y nos encontramos en la siguiente mesa. Pues muchísimas gracias a Carlos y a Die. Yo creo que los dos habéis hecho aportaciones que se complementan. Carlos, has puesto sobre la mesa quizá aspectos más globales, señalando, ¿no?, los aprendizajes que ha habido en el ámbito de las ONGs, los logros que se han conseguido en los últimos años de cara a los retos de los objetivos de desarrollo del milenio. Y ha señalado un aspecto global que yo creo que es absolutamente vigente y necesario plantearse, como es la cuestión de la voluntad política. Y de alguna manera señalando lo que siempre apunta el sociólogo Zygmunt Bauman, cuando dice que en los últimos años lo que se ha producido es un divorcio entre poder y política, es decir, que la política se ha vaciado de poder y todo ese poder hoy está en el ámbito financiero, ¿no? ¿Cómo recuperar ese poder? Como tú bien has planteado, es un reto que también afecta a la cooperación, que afecta al conjunto de la sociedad civil y que desafía el conjunto de los avances que se han hecho en materia de salud, y que tiene que ver con una de las cuestiones que comentabas, que es el papel de las multinacionales y sus intereses. ¿Cómo poner reglas de juego a multinacionales que tienen como prioridad absoluta la rentabilidad económica y el beneficio? Y ponías el ejemplo del tabaco, o la cuestión de la OMS, ¿no?, y todo, digamos, los escándalos que ha habido en torno a esa cuestión. Y yo creo que Die ha puesto mucho más énfasis en la cuestión, en una radiografía mucho más social, lo que está pasando digamos, en el conjunto de las sociedades africanas, cómo la crisis está socavando procesos, logros, enfermedades que se creían ya vencidas y que están retornando de alguna manera. Y ha señalado una cuestión importante que me parece absolutamente fundamental, que es la necesidad de fortalecer, de apoyar las redes sociales de ayuda mutua, de resistencia, de organización que ya existen a nivel local. Has hablado de sostenibilidad, de empoderamiento, de autonomía de las personas. Yo creo que los dos habéis convergido de alguna manera en un aspecto esencial, y es que esta es una crisis de ganadores y perdedores, y que fundamentalmente quien está perdiendo en esta crisis son los sectores de la sociedad más vulnerables, que se están viendo perjudicados por efectivamente un cambio de modelo político, social y económico, y ante el cual el conjunto de la sociedad nos encontramos ante el reto de movilizarnos y de ver cómo planteamos alternativas serias para recuperar la política, para recuperar las alternativas y, en definitiva, para recuperar la esperanza y el futuro de todas estas cuestiones. Gracias, Carlos, y gracias, Die, y damos paso ya a la mesa de conclusiones. Bona tarda, soc el Francesc Álvarez, director de Tribus Mundi Catalunya. M'ha tocat concloure aquestes jornades
i ho faré en castellà en atenció a algún de los asistentes. Otras veces durante esta campaña y otras hemos hablado del problema de la financiación del sistema de salud y uno de los énfasis que hemos puesto ha estado en la fragmentación de esta ayuda, la multiplicidad de actores, agencias, ONGs, fuentes de financiación que pueden confluir en un mismo estado a la vez. Esta vez queríamos sacar a relucir un problema que creemos que se ha pasado por alto muchas veces, que es que esta multiplicidad de actores no se traduce únicamente en una descoordinación de tipo técnico, de yo estoy haciendo lo mismo que tú, a lo mejor en el mismo sitio, y nos pasamos uno a otro, mientras aquí nadie hace nada, sino que muchas veces esto va mucho más allá. Nos podemos encontrar actores que tienen agendas muy diferentes en cuanto al modelo de salud que desean para el país en el que están interviniendo. Por otro lado, nos encontramos con que la Declaración de París, que hemos comentado antes, dice que tiene que ser el propio país el que tiene que definir sus políticas, el propio país el que tiene que definir qué modelo de salud quiere para ese país. Sin embargo, se encuentra que el que tiene el dinero le está diciendo cómo tiene que ser, y cuando no es uno, sino que son muchos, nos encontramos con una esquizofrenia que impide realmente a ese país, o puede impedir, desarrollar el sistema de salud que pretende o que considera más adecuado para la situación concreta de ese país. Queríamos introducir este tema del que sin duda vamos a seguir hablando en próximas campañas o próximas sesiones. Por lo que hemos visto, la mayoría de los ponentes coinciden en que un sistema de salud adecuado pasaría sobre todo por un sistema basado en la atención primaria de salud, adaptado a la realidad sociocultural de cada país, por supuesto, y que por tanto considerase aspectos como que la salud tiene que formar parte de todas las políticas públicas, no ser un compartimento estanco, el tema importantísimo de los determinantes de salud, en los que digamos que la misma pobreza es una causa principal de la falta de salud, pasando por todos los temas ambientales, de habitabilidad, condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Ante la diversidad de modelos que ya presentaban los actores tradicionales, nos encontramos con la irrupción de actores nuevos, con planteamientos muy diferentes a los que a lo mejor no estamos acostumbrados. Estamos hablando de China y también de otros menos conocidos, como pueden ser Brasil, pueden ser Sudáfrica y otros países emergentes que también están trabajando en cooperación, no desde hace un año o dos como nos da la impresión, sino en ocasiones desde hace mucho tiempo. Hemos visto cómo estos modelos, que son tan criticados básicamente porque no ponen condicionalidad en tema de derechos humanos, a la vez tienen otras ventajas, porque tampoco ponen condicionalidad en temas de ajuste macroeconómico, por ejemplo, que nosotros sí la ponemos. Y por lo tanto, y además mejoran la predictibilidad, que en caso de la cooperación occidental es bajísima, parece ser que en el caso de China pues es bastante predecible. Esas dos ventajas, predictibilidad y que dejan más margen de maniobra para las políticas del país, pues son también apreciadas por los gobiernos receptores de la ayuda. Hemos hablado también de cómo la crisis económica está afectando a la cooperación sanitaria y hemos visto que la está afectando en gran medida. Los flujos se reducen, el caso español es espectacular, se reduce mucho más que en cualquier otro país. Hay países que incluso con crisis igual o más graves que la nuestra no han bajado, han bajado poco. En el caso español, digamos que los recortes se han ensañado con la política de cooperación. Decía algunos ponentes que esto obedece no solo a una crisis económica, sino también a una crisis de valores, una crisis de voluntad política. La cooperación no es importante para nuestros gobernantes. Era una cosa de capricho, como había un boom económico, ya, damos lo que nos sobra, pero no se considera una obligación.
de contribuir a proporcionar un bien global, como puede ser el desarrollo o como puede ser la salud, en el caso particular que nos ocupa. Y una crisis social, en el sentido que el apoyo social a la cooperación, que durante unos años pareció elevado en nuestro país, ahora parece que se ha disipado como por arte de magia. Tenemos que movilizar otra vez ese apoyo, y eso tendrá que ser a base de reconstruir un discurso que sea motivador y convincente, porque, como ha dicho alguno de los ponentes, el problema que nos pasa ahora es que nos damos cuenta que nos hemos quedado sin discurso. La crisis económica tiene efectos, por tanto, evidentes sobre la salud, sobre la vida de las personas, a través de la cooperación y a través de la mera crisis económica en sí, que repercute en los países, algunos están más aislados de los circuitos financieros, repercute también en cuestión de, por ejemplo, de remesas o de comercio internacional. Y por tanto, hasta enfermedades que se creían ya vencidas están reemergiendo, no solo en los países del sur, también nos está pasando en los países del norte. Hemos visto también, volviendo al tema de los modelos de cooperación, que de los modelos de salud, perdón, que este modelo está cambiando incluso en España, donde estamos pasando de un sistema que en la práctica era de cobertura universal a uno de por aseguramiento. Eso tiene una influencia sobre la cooperación, como apuntaba Carlos Mediano, que es que ya no tenemos la fuerza moral para sugerir a los países en nuestro trabajo en ciencia política que adopten un sistema de cobertura universal, porque nosotros no lo tenemos, y eso es lo primero que nos van a echar en la cara, al margen de las consecuencias nefastas que va a tener sobre la población española, porque a nuestro entender estas reformas no están dirigidas únicamente contra, por ejemplo, los inmigrantes ilegales, que ya sería grave, están dirigidas contra toda la población. Hasta aquí las 4 ideas que he extraído yo, que seguramente serán, o sea, no coincidirán a lo mejor en nada o en parte con las vuestras, pero son las mías. Entonces, os quiero agradecer la asistencia. Nosotros vamos a continuar con la campaña unos meses, mucho menos de lo que estaba previsto. Esta campaña tenía que continuar hasta final del año que viene. De momento solo tenemos garantizado hasta marzo, precisamente por culpa de los recortes y, en concreto, el impago de la Agencia Catalana de Cooperación, que era una de las financiadoras de la campaña. En todo caso, esperamos vuestra asistencia a las próximas actividades que se puedan convocar y os agradezco la asistencia a estas jornadas sociales. Muchas gracias.